Es maravilloso, así que estamos contentos y si usted también quiere compartirlo a través de su Instagram puede desearle o mandarle algún mensajito. Pero le voy a comentar también que como madres, como lo va a hacer también Anne Hathaway dentro de poco, tenemos algunas preocupaciones respecto de la crianza y respecto de cómo cuidar a nuestros hijos. Y queremos darles las herramientas para que sean hombres seguros de sí y que puedan trabajar conforme y tranquilos. Ese tipo de herramientas son, por ejemplo, tener una tolerancia quizás a la frustración, porque no todo te va a salir con inmediatez y a la primera. Pero cómo hacerlo a veces en que nosotros también hacemos las competencias, hacemos algunos juegos que tratamos como de inculcarle a ellos ciertas cosas que quizás van en desmedro en un futuro sano. Para eso tenemos a nuestro invitado en el día de hoy, que es Sebastián Wenceslao. Él es psicólogo de Fono Infancia de Íntegra, en donde ustedes pueden llamar y consultar acerca de todas estas dudas que tengan. Y por supuesto está aquí en Magazine, así que a través de las redes sociales también las puedes hacer. Fuerte el aplauso para Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, feliz que estés. Porque lo más importante en la vida de una madre son los niños. Debo reconocer que uno no conoce el amor hasta que logra tener un hijo. Y ahí es cuando uno realmente se da cuenta que es capaz de dar todo en la vida por ellos. Así que toma asiento, Sebastián, para que conversemos. Porque temas importantes son cómo hacer de estos niños hombres sanos a futuro. Y mujeres sanos, por supuesto. Hablo siempre en sentido masculino porque, bueno, soy madre de 3 hombres, pero la verdad que hay otras mamás de niñitas que también nos están viendo. Pero el concepto en general es el mismo. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Porque la frustración es un tema importante y que cada día, por el mismo sistema en el cual estamos inmersos y la vida con la cual estamos desarrollándonos, es una vida que nos lleva más a la inmediatez. Y eso provoca más frustración. Sí. Exactamente, yo creo que para introducir este tema es importante preguntarse qué es la frustración, primero. La frustración es una respuesta emocional que surge como respuesta ante un límite, ¿ya? O sea, el niño tiene un deseo, por muy pequeñito que sea, por muy pequeñita que ella sea, tiene un deseo, por ejemplo, de jugar o de continuar jugando con su juguete favorito, por ejemplo. Cuando el adulto o el mundo externo, la realidad, el colegio, los padres, etcétera, le ponen un límite, entonces pasa que el niño se genera un malestar en él. Y eso es normal. Nos pasa a los adultos, nos pasa a los jóvenes, obviamente les pasa a los niños también. Pero hay que tener mucho cuidado en algunos textos que he logrado leer, como para aprender, porque la verdad es que todos los días es algo nuevo. ¿En qué tipo de límites y hasta dónde quizás poner la línea? ¿Por qué? Porque los niños también, al sentir de que un superior les dice qué cosas pueden hacer y qué cosas no, a la larga se someten a sentir oye, yo no voy a poder, claro, yo no soy capaz. Entonces, ¿hasta dónde puedo colocar un límite y hasta dónde le tengo que dar la libertad de que él tenga el libre albedrío de actuar? Esa es una pregunta compleja porque también hay que considerar la edad de los niños, el contexto en el que se está poniendo el límite. Un límite respetuoso debería ser el que considera las necesidades del niño, la etapa del desarrollo en la cual está y también el contexto. O sea, los límites están ahí para proteger al niño, fundamentalmente. Pongamos un ejemplo clásico que quizás le ocurre a la gran mayoría de las mamás, como para entender más en el trasfondo, porque en la teoría uno dice, oye, pero tiene toda la razón, pero llevarlo a la práctica es bastante complejo. Hablemos, digamos, en un día común, uno está en la casa, en el hogar, y tiene que llevar a los niños al colegio, por ejemplo, y son las 8, 8:30, y el niño ya va tarde, entonces vamos, apurémonos, tenemos que ir al colegio. No, es que no quiero ir, pero mi amor, tienes que ir al colegio. No, es que me quiero quedar un rato más acá. Vamos, y uno trata de explicarle. En ese caso, ¿qué hace? ¿Lo deja derechamente en la casa porque el niño no está dispuesto a ir o se lo lleva siendo contra su voluntad? Mira, ahí surgen distintas cosas que pueden pasar, ¿ya? Yo creo que lo importante es preguntarse en ese momento por qué el niño te está diciendo eso, ¿ya? O sea, si él no quiere ir al colegio, quizás vale la pena preguntarse por qué. Muchas veces los adultos, ¿qué hacemos? Imponemos con autoridad o autoritarismo una regla. Decimos no porque no o sí porque sí, como por ejemplo ir al colegio. Pero por ejemplo, si un niño en la mañana te dice que no quiere ir al colegio, quizás algo le está pasando. Quizás se incomoda en el colegio, en el mismo establecimiento. ¿Y qué pasa si es una sensación de llevarle la contra o desobedecer a la mamá?
en el caso de que antes de todo este preámbulo estuvo desacuerdo en que la mamá no le quiso dar unos cereales. Estoy armando todo un concepto que quizás no está ajeno a la realidad o quizás muy cercano, pero quería cereales y la mamá le dijo no, recuerda que los cereales son en ciertos horarios, quizás claro, vaya uno a saber, pero que son situaciones. Entonces el niño se molestó, le dijo que yo no voy a hacer nada más. ¿Cómo uno puede reaccionar ahí? Porque él ya tomó la decisión, él se molestó con la mamá porque la mamá no accedió. claro. Hay que acceder al petitorio del niño o seguir estoica en la posición. Sí, eso hay que considerar la edad también, ¿ya? Hay edades en que los niños está más presente el oposicionismo a los padres, ¿ya? Y eso es cuando alrededor de los 2 o 3 años aparece una etapa de oposicionismo que es normal, ¿ya? O sea, un niño que siendo bebé estuvo expuesto y sometido a la voluntad del adulto en todo, o sea, por ejemplo, cuando un bebé es pequeñito, tú ves cuando lo abrigas, tú ves cuando lo haces dormir, etc. Pero cuando empieza a crecer, empieza a aparecer el lenguaje, la marcha, el niño ya toma cierta autonomía y empieza a expresar su voluntad, ¿ya? Ahí es normal, ¿ya? Y desde ahí en adelante, quizás lo importante es empezar a enseñarle, a educar un aspecto muy importante que es transar, ¿ya? Negociar. O sea, por ejemplo, si él dice no quiero cereal, ¿ya? Entonces uno le preguntaría, entonces ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Ya lo más probable es que algo surja. Te va a decir, ¿y si te dice dulces? Dulce, bueno, los dulces quizás los podemos hacer, pero en tales y tales momentos, y uno puede empatizar en ese momento, decir, quizás yo entiendo que te dé rabia porque te estoy diciendo que no, ¿ya? O quizás en este momento no te está gustando lo que te estoy diciendo y por eso te enojas, ¿ya? Pero lo que pasa es que es por esto, y uno puede explicar. Y si no quieren escucharte, porque lo bien que tú mismo decías, hay que tener en cuenta mucho la edad. El tratar de dialogar y empatizar a los 5 o 6 años es mucho más fácil que a esta edad que tú decías que van en la contra de los padres de 3, 4 años. Claro. ¿Cómo uno puede actuar si está tratando de explicarle y decirle, llegamos a un acuerdo, los fines de semana son de dulce, entonces si tú quieres una golosina, esperemos hasta esos días, por ahora te puedo dar cereales? Y él dice, no, es que yo quiero un dulce. ¿Qué se hace en esa situación? Porque al negarle, le estás generando esta frustración. Pero al acceder, le estás demostrando que él domina la situación. Mira, para los niños es difícil entender el orden temporal, ¿ya? Es difícil saber cuándo es fin de semana, por ejemplo. Si tú le dices lunes, entonces si le dices esto, el fin de semana es de dulces, es difícil pensar cuántos días faltan, cuántas horas faltan para el fin de semana, ¿ya? Quizás en ese momento hay que ser más práctico, lúdico, y uno puede generar, por ejemplo, un calendario donde aparezcan ciertos cuadraditos y uno le puede ir diciendo, mira, este día va a tocar esto, este día va a tocar lo otro, y así nos vamos a ir acercando al fin de semana. En el fondo es hacerle más tolerable esa frustración que en ese momento está siendo difícil. ¿Pero es bueno hacer eso o quizás es mejor llegar a un acuerdo en donde a él le simpatice, que sea día por medio, y doblar un poco el brazo y no ser tan tajante con respecto a los niños? Yo creo que ahí uno tiene que pensar qué adulto quiere formar. Uno cuando está con un niño, uno sabe que quiere llegar quizás a un adulto que sepa negociar con otro, que sepa esperar, que sepa poder lidiar con las frustraciones, ¿ya? Entonces hay frustraciones que en el desarrollo son necesarias, ¿ya? O sea, si él se quiere tirar, no sé, por la ventana del auto mientras anda, tú le vas a tener que decir que no. Y esa frustración, aunque él llore, aunque se enoje, es necesaria para él. Ese es un ejemplo extremo. Hay otros que son menos, ¿ya? Pero siempre uno Pero tiene demostrando autoridad, da lo mismo que ya le demuestres entonces a este infante de que existe la autoridad y que un mayor la posee, que quizás a la larga le va a ocurrir en su trabajo en donde su jefe tiene la autoridad y él tiene que acatar. La autoridad no es sinónimo de autoritarismo. O sea, uno puede marcar cierta autoridad porque el adulto sin duda que la tiene respecto a un niño, está a cargo de su cuidado, pero uno puede hacerlo de forma amorosa, de forma cariñosa. O sea, tú puedes decir que no, y es muy distinto decir un no rígido con un grito, con una cara fea, que un no cariñoso y que explique las condiciones de ese no. Eso es entonces no llegar al límite en donde el niño o la niña asocie a que algo no se debe
a través de los gritos, a través entonces de la ira, no, sino más bien que no se debe a través del entendimiento. Siempre tratar de llegar ahí, a pesar de que de que la corta edad y la corta experiencia del niño no logres explicarle y que comprenda plenamente lo que le estás diciendo, pero sí darse el tiempo de tratar de explicárselo. Sí. Porque es importante lo que tú dices, Jessica, porque uno le pide a los niños que no griten, que no lloren, o que no hagan pataletas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si tú gritas y pones un tono de voz fuerte? En el fondo, con las palabras le estás diciendo que se tiene que calmar, pero con tu actitud le estás diciendo otra cosa, muy distinta. Y quedan más las actitudes que las palabras cuando uno es niño. Ya, o sea, si tú le dices que no gritando, no grites, por ejemplo, y se lo dices gritando, ¿qué es lo que le queda al niño? En el fondo, que alguien me gritó y por lo tanto yo también puedo gritar. Sabes que tienes toda la razón. Voy a contar un hecho que me pasó hoy día en la mañana. Estaba con mi hijo del medio, le hice uno de estos típicos sándwiches prensados. Estaba fascinado con el sándwich y llega mi perro y le dio un poco de susto y levantó la mano para que el perro no se lo comiera. Le dije, no va a pasar nada. Y en ese susto, tú abre la mano y suelta el pan. Obviamente, el perro lo vio en el piso, corriendo, se lo fue a comer. Y yo, en vez de quizás haber reaccionado rápido y recoger el pan, confieso, dije, ¡no! Y mi hijo se quedó así atónito, ¡tú! Entonces, la reacción de él es tal cual lo que tú dijiste. Se asustó más con mi no a que el perro se fue a comer el pan. Y ahí, obviamente, le dije, no importa, te voy a ir a hacer otro. Pero el hecho de que yo grité, ¡no! Le causó un shock. Sí. Y ese minuto es donde uno tiene que pensarla 2 veces. Ahora es difícil, porque es una reacción, yo creo que a muchos quizás les pudo haber pasado. No creo ser el caso especial. Pero en ese minuto, por supuesto, hay que pensarla 2 veces. ¿Cuál es la recomendación que tú le puedes entregar a los papás que se encuentran en estas situaciones complejas, en donde muchas veces nos vemos apoderados por la rabia, apoderados quizás por esta desesperación? Sí, la rabia nos supera y nos lleva a veces a sacar partes de uno que después uno se arrepiente o no le gusta. O sea, la recomendación es tratar de mantener el control dentro de la medida que se pueda. Y cuando tú no puedes, también es una señal importante para un niño, por ejemplo, que en este momento tú te restes y digas que no puedes. En este momento, por ejemplo, no podemos hablar de esto porque estoy muy nervioso. Hablemoslo después, no quiero decirte cosas que te hieran. O, por ejemplo, las personas que cuentan con el papá al lado o con una mamá, por ejemplo, abuelita, uno puede decir, ¿sabes qué? En este momento no puedo, hazte cargo tú de la situación. Cuando tú estás solo, bueno, tratar de controlarte, y si es que no puedes definitivamente, entonces a lo mejor vale la pena dejar esa conversación para más tarde. Dejarlo en stand-by. Pero de esto se desliga, por supuesto, algo fundamental e importante. Cómo abordar a los niños cuando ellos te dicen, no, yo no puedo. Porque que uno les diga, no puedo en este minuto, es hacerle entender que mejor dejemos y decantemos la situación. Pero que ellos, tú sales a andar en bicicleta y al niño le cuesta, se baja la bicicleta y dice, no, es que no puedo. Mi amor, tú sí puedes. No, es que no puedo. Imagínate, ¿cómo reacciona entonces el papá? ¿Cómo le demuestras de que en la vida uno siempre tiene que tratar y esforzarse por lograr algo? Claro, eso pensando en que uno quisiera enseñarle eso, pero uno podría también quizás enseñarle otras cosas, que a lo mejor si él te dice que no en ese momento, quizás es porque le da miedo, y a lo mejor uno ahí puede, en vez de seguir insistiendo que sí, uno puede recoger el miedo y decir, hoy parece que me estás diciendo que no, porque a lo mejor tienes miedo a caerte. O sea, mucho más que enseñar el valor como de que siempre hay que ir adelante a pesar de todo, a veces también es importante ayudarles a reconocer que hay cosas que te cuestan y que no siempre vas a poder. Y así pueden entonces matizar la frustración y no tomarla de una manera peyorativa, sino también ir entendiendo de que hay minutos en donde uno va a sentir que no salió todo a la perfección, pero que se puede lograr quizás. Claro, y al mostrarle tú también que uno como adulto se equivoca, también le estás dando una enseñanza. O sea, las cosas no te salen a la primera, no es todo perfecto de inmediato. O sea, los adultos también nos equivocamos y tratamos de reparar en algún momento. Sebastián, tenemos preguntas también desde la casa, vamos a revisar. Hay algunas incertidumbres de otras mamis que quieren hacerlas presentes aquí en Magazine. Corina González nos dice, ¿qué hacer cuando mi hijo se somete a actividades que no puede realizar y se frustra, no queriendo intentarlo más? @magazinezl. Es más o menos, Corina, lo que habíamos conversado con esto de la bicicleta, porque yo me imagino que se deben sentir como fracasados, que deben ver a los pares que sí lo hacen y ellos dicen, no, a pasar vergüenza o a no hacerlo igual, no quiero someterme. ¿Cómo uno puede actuar como mamá para darle la herramienta para que él se sienta seguro en ese minuto?
Lo más probable es que si un niño se niega a hacer algo que ha intentado es porque le ha salido mal, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor hay que actuar como modelos, o sea, ¿cuál es la forma de hacerlo bien en ese momento? ¿Ya? Y estar atento que quizás en ese momento particular el niño quiso decirte que no porque a lo mejor se siente muy frustrado. A lo mejor es importante reconocer eso en ese momento, conversar con él de por qué no quiere, por ejemplo. Siempre apelar a la causa, más que insistir en que continúe. ¿Ya? Y ellos en una relación de confianza, donde se sientan escuchados, donde sientan que el adulto valida lo que ellos sienten, lo más probable es que se va a dar por añadidura que él lo quiera seguir intentando en una segunda oportunidad. Es decir, darle los tiempos. Sí, respetar el tiempo del niño es muy importante porque los adultos vivimos apurados y somos como de resultados, pensamos en el éxito constantemente. Quizás la infancia es una etapa donde es posible equivocarse también. Y eso está permitido. Sí, y uno tiene que reconocer. Qué importante eso debería ser entonces la frase del día. Los adultos estamos acostumbrados a las metas, a los objetivos, los niños a solo disfrutar. Así que eso es fundamental. Gracias Sebastián Wenceslao, que nos estuvo acompañando en el día de hoy, nuestro psicólogo de Fono Infancia. Fono Infancia es donde pueden acudir y hacer todas sus consultas tal cual como lo hicimos acá en el programa. Sí. Muy bien, y creo que estamos en la hora, ¿o no, señor director? Nos vamos y por supuesto quedamos con el video para mañana, un video fabuloso y con ustedes invitados para que nos vean a